Hola, ¿qué tal, amigos y hermanos? Bienvenidos a nuestro último repaso de la lección de este trimestre. Nos hemos gozado en una lección maravillosa que ha sido la lección de los orígenes. Y estarás de acuerdo conmigo que ha sido una lección impactante por tanta belleza que tiene la Escritura, basado solamente en 3 capítulos de la Biblia. Ha sido profunda y ha sido de mucho realce para nuestra vida espiritual. Así que estamos convencidos que ahora, al concluir este trimestre, el repaso que nos corresponde en esta última lección será también de mucha bendición. El título de la lección es La creación otra vez. Estamos transmitiendo desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Mi nombre es el pastor Edgar Benítez y estaremos muy felices de que te quedes con nosotros. En un momento daremos inicio a esta importante lección. Gracias. Bien, estamos de vuelta y estamos a punto de iniciar nuestro repaso de la lección número 13, titulado La creación otra vez. Y me gustaría, a manera de introducción, preguntarte, ¿alguna vez has deseado vivir en un mundo mejor? ¿En un mundo de justicia, de equidad, de amor? ¿Un mundo donde los seres creados convivan en perfecta armonía al lado de su Creador? ¿Donde realmente la muerte, la enfermedad y el dolor desaparezcan por completo? No vayas a pensar que esto es un cuento de hadas o una película de ciencia ficción, no. Esto es lo que en realidad Dios nos ha prometido en su palabra que un día sucederá. Un día todas las cosas serán completamente restauradas y de eso vamos a hablar en esta lección. Nos place darle la bienvenida en esta ocasión al pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestra Asociación Metropolitana, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Al contrario, es un placer estar aquí para el repaso de la lección de Escuela Sabática. Una lección muy interesante. Así es. Me parece que es de las lecciones más atractivas por la conclusión que tiene todo el trimestre. Cerramos con broche de oro, pastor. Sí, me parece que es la culminación de una lección interesantísima, ¿no? Así es. 3 capítulos que hemos estado repasando durante todo este tiempo y que nos han llevado justamente a lo que la lección en su título general dice, a los orígenes, donde nosotros sabemos cómo inició todo lo que nosotros conocemos, cómo fracasó esto que conocemos, pero cómo también ahí está la esperanza de que esto podrá ser diferente. Gracias. Me parece que esa es la gran contribución de la lección de Escuela Sabática. Claro. Sin esos 3 capítulos no sé qué harían. Definitivamente, ahí está la raíz de nuestra razón de ser. Y bueno, hoy lamentamos que el pastor Abraham Ramírez no va a estar acompañándonos por causa de fuerza mayor, pero para la siguiente lección él estará nuevamente con nosotros. Antes de iniciar la lección, ¿les parece bien? Vamos a hacer una oración, pastor. Vamos a hacer una oración. ¿Le parece bien hacer la oración? Querido Padre que estás en el cielo, bendice a cada uno de los hermanos que verán el repaso de la lección y que nosotros tengamos sabiduría de lo alto para poder presentar los conceptos que esta lección tan importante tiene para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Amén. Bien, para beneficio de nuestros profesores de Escuela Sabática, maestros de Escuela Sabática, que imparten la lección semana a semana, como cada semana lo hacemos, vamos a tratar de darles un bosquejo de la lección. Y pastor, no sé si estará de acuerdo conmigo, el primer punto, el principio de la renovación. Así es como lo presenta justamente la lección de Escuela Sabática de esta semana, ¿no? Y me parece que algunos quizás se extrañen porque el principio de la renovación, pero para poder haber un principio debe haber un final de algo. Algo se termina y entonces viene un inicio. Así que me parece que una de las partes esenciales que la lección de Escuela Sabática tiene, ¿no? Claro. ¿Algún segundo punto, pastor? A mí me parece que el segundo punto debe ser que tenemos que tener en mente que un día todo será como al principio. Así que la segunda parte es todo como al principio. Todo como al principio. El ideal que Dios tenía
sin duda alguna Dios lo va a cumplir, ¿verdad? Porque Él quiere que todo sea así como Él lo tuvo siempre en México. Correcto. Volverá a ser entonces. Volverá a ser como el principio. Y el tercer punto, no sé si estará de acuerdo conmigo, pastor, restauración de las relaciones. Claro, ese es el punto básico. Todo lo que se pierde son relaciones. Y todo lo que Dios nos promete restaurar son relaciones, nuevamente. Y entonces me parece que esa es la parte esencial. Correcto. Vivimos en un mundo donde las relaciones es lo que más se rompe. Y viviremos en un mundo donde ya no habrá justamente ese quebrantamiento. Correcto. Y ya vamos a su debido tiempo mencionar los tipos de relaciones que serán restauradas. Así es. En este tercer punto. Así que para beneficio de nuestros maestros que nos siguen y todos nuestros hermanos y amigos, el bosquejo de la lección sería, número 1, el principio de la renovación, número 2, todo como al principio, y el tercer punto sería la restauración de las relaciones. Así que vamos a iniciar con esta interesante lección y vamos con el primer punto, el principio de la renovación. Y usted mencionaba, Pastor Isidro, que, bueno, algo debe terminarse para que después inicie algo nuevo. Estamos en un mundo, Pastor, donde se habla mucho del fin del mundo, ¿verdad? Donde la gente piensa con profecías mayas y tantas cosas que escuchamos, que este mundo se va a acabar con un diluvio, que este mundo se va a acabar con un terremoto, que se va a acabar con una inundación. Pero, Pastor, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo va a terminar este mundo para que de ahí partamos a lo que vendrá después como renovación? Las Sagradas Escrituras son demasiado claras en este aspecto. El ser humano trata de poder explicar el origen, y el origen primero lo explican diciendo que todo esto que vemos, todo lo que somos y todo lo que observamos vino por el azar. Así es. Entonces, si todo vino por el azar, ¿cómo va a terminar? Por el azar. Por el azar mismo. Claro. O sea, ese es un asunto que nosotros debiésemos siempre considerar. Si el azar inicia, el azar lo termina. Así como algunas personas dicen, bueno, un día los dinosaurios son los que estuvieron dominando este mundo, lo poblaron, y entonces un día simplemente llegó un meteorito, cayó en la península de Yucatán y fue al azar. O sea, ese meteorito no estaba en el plan de que cayera, pero al azar cayó y al azar terminó con todo un tipo de vida, ¿no? Entonces nosotros nosotros no estamos de acuerdo en este punto. Hay muchas otras personas, pastor, que dicen que este mundo puede acabar por un virus que no tenga ninguna forma de controlarse, o sea, que no tenga vacuna, por ejemplo. Entonces, un virus que se salga del control del ser humano, y entonces es igual, es al azar. Al azar, todo es al azar. O sea, todo es al azar. Un virus que llegue del espacio es otra teoría, por ejemplo. Dicen algunos, ¿qué tal si un día llega un virus del espacio que el ser humano no está preparado para resistir? Su organismo no está acostumbrado a luchar con un ser que viene de otro lado, y también puede terminar. Y otra vez volvemos a ver, el punto es ¿qué cosa? El azar. El azar. Se inicia una conflagración mundial y este mundo termina a través de un conflicto nuclear. Igual es el azar, o sea, no hay nada dispuesto. ¿Cuán diferente es lo que dice las Sagradas Escrituras? Correcto. Porque las Sagradas Escrituras dicen, este mundo fue creado por Dios, le dio al ser humano libertad para que él pudiera elegir lo que nosotros conocemos como libre albedrío, le dio toda la libertad para que él pudiera hacer con su vida lo que él quisiera, y finalmente el ser humano escogió no obedecer a Dios. Así que en este mundo el mal no es por el azar. La creación del ser humano no es por el azar. Entonces, ¿cómo va a terminar este mundo? Pues va a terminar como las Sagradas Escrituras lo dicen, por la intervención de Dios, así como en un inicio también la intervención de Dios lo trajo a la existencia. Correcto. ¿Verdad? Si Dios lo trajo a la existencia, entonces Dios también lo va a terminar por su intervención, no será al azar, ¿no? Y eso es claro y es específico como las Sagradas Escrituras justamente lo presentan. Correcto, pastor. Y también estamos hablando de que ese momento se dará en ocasión de la segunda venida de Cristo. Entonces comenzará el periodo del milenio, como lo conocemos nosotros, estaremos 1000 años con Jesús y entonces vendremos nuevamente con el descenso de la Santa Ciudad
con este ejército que Satanás va a convocar para atacar la Santa Ciudad, y entonces ahí, pastor, todo terminará. Las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, dice, el día del Señor vendrá. Eso no hay más. Correcto. Estemos o no estemos listos, porque el ser humano, como no existía, tampoco estaba listo para venir a la existencia. O sea, sí, filosófico, pero no estaba listo, porque ¿qué era lo que había? Pues no había nada. Así que Dios alistó todo para poder crearnos, que eso fue lo que ya hemos visto en la lección. Bueno, estemos o no estemos listos, un día dice el apóstol Pedro, en su segunda epístola, el Señor vendrá. ¿Y qué va a pasar cuando Él venga? Bueno, dice, entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debéis ser mientras están en este mundo, sino santas y piadosas en conducta? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. En ese día los cielos serán encendidos y deshechos y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Es decir, Dios un día va a intervenir. Y entonces Pedro continúa diciendo, pero según su promesa esperamos nuevo cielo y nueva tierra. Es decir, Dios intervendrá para acabar con lo que nosotros conocemos hoy. Dios así lo ha especificado. A lo que se refiere Pedro es a lo que justamente dice el libro de Isaías en el capítulo número 65, ¿verdad? Donde se espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice Pedro, lo seguimos esperando y estamos seguros que un día la promesa se va a cumplir. Y no es un asunto del azar. Esto no es el azar. Porque la venida de Jesús, así como la primera venida, es un asunto que estaba ya determinado. Sí, es la intervención divina. Correcto. Para acabar con el problema humano tan terrible como es el pecado y sus consecuencias. Y no debemos olvidar, pastor, o algo que usted acaba de mencionar, que vale la pena resaltar. El fin de este mundo no vendrá hasta que no se le haya presentado una oportunidad a toda persona de arrepentirse. Sí, las Sagradas Escrituras mencionan, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todas las personas, no queriendo que perezcan, sino que todas lleguen al arrepentimiento. En otras palabras, Dios lo que quiere hacer es, ¿saben qué? Tengo lugar para todos. Cuando Él presenta, por ejemplo, la Santa Ciudad, cuando nosotros vemos las dimensiones que tiene, son increíbles. Porque de acuerdo a esas dimensiones, nosotros tendríamos que aceptar que es una ciudad que tiene espacio para todo mundo. O sea, eso es lo que quiere decir el libro de Apocalipsis en el capítulo 21 cuando da las dimensiones. Es una ciudad que tiene espacio para todas las personas que deseen estar ahí. Por eso es que, como mencionabas atinadamente, pastor, el Señor tiene una promesa, quiere que se cumpla y quiere que todas las personas justamente procedan al arrepentimiento. Por eso es que ha preparado un hogar para todos aquellos que le aman. Pero justamente el principio de la renovación empieza cuando este mundo se acaba. Correcto. Y cuando inicia esto, lo mencionaste hace un instante, con la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando justamente los santos muertos son resucitados, ¿verdad? Porque es una de las cosas que pasan. Los infieles son destruidos, los fieles que están vivos, junto con los fieles que han sido resucitados, son transformados en nuevas criaturas, y tenemos que aceptar, ese es el principio de la renovación, porque ahí empieza. ¿Y con qué empieza el principio de la renovación? Con algo grandioso, la renovación del ser humano. Correcto. O sea, no empieza, lo interesante es que no empieza con la renovación de la naturaleza, no empieza con otras cosas, ahora empieza con la renovación del ser humano. Lo que en cierta manera es un poquito al revés de como lo hizo Dios al principio, sí, ¿no? Porque la renovación de la naturaleza será después del milenio. Así es. Ahí es cuando son los cielos nuevos y tierra nueva. Pero en el momento cuando los fieles van al cielo, allí es cuando serán. Ya los renovó, porque dice que en un abrir y cerrar de ojos, esto que conocemos, este organismo corruptible será vestido de incorrupción, este organismo mortal será vestido de inmortalidad. Al principio, ¿te acuerdas que cuando iniciamos el repaso de esta lección tan interesante, al principio del trimestre, decíamos, ¿qué es lo que pasa al principio? Pues Dios dejó todo listo, dejó todo armonizado para que el ser humano simplemente viniera y lo disfrutara. Hoy es al contrario.
empieza con la renovación del hombre, una transformación del hombre, de aquellos que lo aceptaron. Esa es la renovación. El ser humano es trasladado al reino de los cielos, como lo señalabas hace un instante. Empieza el proceso del milenio, donde los santos participan en el juicio, y cuando esta etapa se termina el juicio, entonces el Señor viene y continúa el proceso de la renovación. ¿Con qué continúa? Se acaba el mal, porque eso es lo que dice justamente el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. El diablo es suelto, pero después de que sea suelto, dice las Sagradas Escrituras, versículo 10, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Se acaba para ahí, donde estaba la bestia y el falso profeta, y entonces vio un gran trono blanco, etcétera, y entonces después dice el versículo 14, y la muerte y el sepulcro fueron lanzados también al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Correcto. Así que todo es renovado, se acaba todo. Todo lo que en un principio Dios no quería que hubiera, no lo habrá. Pero eso es donde termina la renovación, que lo veremos un poquito más adelante en este repaso de la lección. Claro que sí. Si nos permite, vamos a hacer una pausa, pastor, vamos a hacer una pausa y en un momento vamos a regresar. No se vayan, les invitamos a que se queden con nosotros. En un momento reiniciamos. Dije un día, a mis caminos atenderé. Quise guardar mi vida del mal para no pecar, mas de tristeza callé, se enmudeció mi corazón, se agravó mi dolor. Ahí comprendí lo frágil que soy, que el hombre sombra es, que en vano se afana en las cosas de este mundo sin control. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Quita mis lágrimas, oye mi oración, escucha mi clamor. Dije después, dame fuerza para vencer, hazme saber lo que debo hacer, búscame, Señor, porque sin rumbo voy, débil me siento hoy, alejada y confundida. El día se acerca y tú vienes, Señor, sin ti yo no soy nada. Oh Dios, toma mi vida, yo quiero tu salvación. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Quita mis lágrimas, oye mi oración, escucha mi clamor. Escucha, Señor, escucha, Señor. Bien, estamos de vuelta. Estamos en nuestro último repaso del trimestre, la lección número 13, que se titula La creación otra vez. Ya hablamos del primer punto, que es el principio de la renovación. ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo sucederá? ¿Qué será renovado?
Pero ahora vamos al segundo punto, todo como al principio. Y es aquí donde nosotros debemos deleitarnos en lo que sucederá. El Señor tenía un plan original y ese plan será restaurado nuevamente. Y hay un texto que me gustaría compartir con ustedes que dice la lección 60, es Isaías 65, versículo 25, que dice, el lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán ni hará mal en todo mi santo monte, dice el Señor. Puede ser que nos parezca ahora increíble este texto, pero esto un día será una realidad. Pastor Isidro, entremos con el segundo punto, todo será como al principio, porque ese era el plan original de Dios. Recordemos nosotros que en el principio Dios quería armonía y al principio estuvo funcionando todo de manera armoniosa, ¿verdad? No podemos nosotros negarlo. La naturaleza tenía un ambiente tan especial que los animales todos caminaban juntos, el ser humano estaba con ellos. Bueno, el ser humano les dio nombres y para poderle dar nombres, sin duda alguna, los animales vinieron cerca de donde él estaba, él los pudo acariciar. Me imagino al ser humano abrazando al león, por ejemplo, acariciando al cocodrilo. No había depredación. Palmeando al rinoceronte, ¿no? Que son de los animales que más te imponen en nuestros días, ¿no? Jugando con la serpiente, no sé si se le enrollaba en la mano, en la otra, en una pierna, no sabemos porque no estuvimos ahí, pero había una relación muy armoniosa entre el ser humano y los animales y entre los animales mismos. Correcto. Ese era el deseo de Dios. La naturaleza era el hogar del ser humano y el ser humano era un buen mayordomo de la naturaleza hasta que todo se acaba. Y cuando se acaba, se rompe la armonía. Porque las Sagradas Escrituras es bien clara. Si nosotros vamos al Génesis, en el capítulo 3, el quebrantamiento de la armonía, por ejemplo, dice, mira, a la mujer, por ejemplo, multiplicar en gran manera los dolores de tus embarazos. Así que eso ya rompió la armonía de la naturaleza. No es el propósito ni el ideal de Dios que la mujer, cuando se embarazase y diese a luz, tuviera dolores. Bueno, vino como consecuencia de eso, ¿no? En el versículo 17 dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer y comiste del árbol que se te había prohibido, maldita será la tierra. Así que maldijo la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que el trabajo al principio el hombre lo tenía, pero una satisfacción y era una bendición. El hombre trabajaba, después iba a trabajar, pero ahora, como decimos comúnmente, iba a sudar la gota gorda para poder adquirir lo que él decía. Pero si vamos al versículo 18 del capítulo número 3, dice, espinos y cardos te producirá. En otras palabras, los cardos y las espinas no estaban dentro del plan de Dios. Claro. Pero el ser humano tenía que aprender que el pecado trajo como consecuencia cambios. Los mismos animales, pues simplemente algunos de ellos cambiaron su estilo de vida. Y ahora hasta se llegan a comer unos a otros, Sí. Cambia su alimentación. Sí, en lo que nosotros hoy conocemos como la famosa cadena alimenticia, pero en un principio no había cadena alimenticia. Correcto. ¿Verdad? Por eso es que las Sagradas Escrituras dicen, todo volverá a ser como al principio. Entonces, ¿cómo era al principio? Pues de la manera como Génesis quizá no nos lo dice, pero sí nos dice el libro de Isaías cómo será de nuevo. Por ejemplo, el capítulo 11, versículo 9 al 11, morará el lobo con el cordero. Hoy ponemos un lobo y un cordero y sin duda alguna pobre cordero, ¿no? El leopardo con el cabrito. Bueno, pues si el leopardo ahorita tiene un instinto de matar para poder comer, así que si ponemos igual un cabrito, sin duda alguna el cabrito no se escapará de las garras del leopardo. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño es el que los va a pastorear. Un niño, imagínate, tomando de la melena al león, ¿no? Y siendo el que lo esté pastoreando. Bueno, eso es lo que había en un principio, pero después agrega, la vaca y la osa pasarán en compañía, sus crías se echarán juntas, el león comerá paja como el buey,
El niño de pecho jugará con la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. Esa era la armonía. Bueno, y esa es, dice el libro de Isaías, la armonía que va a reinar en el mundo que Dios justamente desea que sea como al principio. No se cumplió el ideal porque el ser humano falló, pero Dios dice, ¿saben qué? El plan, ¿qué cosa? Sigue. El plan sigue. Claro. Y sigue de la misma manera igual. No estoy cambiando nada de lo que yo tenía al principio. Hay algunos cambios que vamos a ver que son grandiosos en la parte final, pero Dios dice, ¿saben qué? Todo va a ser restaurado como al principio. Las relaciones entre los seres humanos estarán. Las relaciones del ser humano con la naturaleza, dice aquí que estará otra vez. El hombre se podrá acercar a los animales, el hombre podrá abrazar a los animales, el hombre podrá jugar con los animales, los niños no los tendremos que cuidar, oye, no te vaya a picar una víbora, etcétera. Todo el mundo andará junto otra vez. Armonía. Correcto. Lo que se perdió se restaura, como al principio. Y me parece, pastor, que esto debería ser un aliciente para todos los que hoy estamos en este mundo y estamos atravesando a veces por situaciones tan difíciles. Estoy seguro que mucha gente que nos sigue, dolor, pastor, sufrimiento, desastres naturales, depredación, extinción de los animales, abuso. Me parece que esto que usted acaba de mencionar, pastor, de lo que Dios ha prometido en su palabra, debe ser un aliciente para nuestras vidas. Si por alguna razón aquí no estamos siendo completamente felices o estamos viendo lejos de Dios o solo lo que nos rodea es desastre, pues esto debe animarnos, ¿verdad?, a mantenernos fieles a Dios, reconociendo que ese plan maravilloso que Él tenía desde el inicio se cumplirá. Sí, y nosotros estamos hablando de desastres naturales, pero podríamos hablar de desastres financieros. Correcto. ¿Verdad? Nosotros vivimos en un mundo donde hay desastres financieros, donde tenemos todo un continente, como es el continente europeo, tomado con pincitas en su economía, donde hay países que están viendo si tienen un quebranto o no tienen un quebranto, personas preocupadas por eso. Dice la Sagrada Escritura, todo será como al principio. En un principio el ser humano no tenía por qué andarse preocupando de lo que tenía, porque ya lo tenía todo. Claro, Dios ya se lo había colocado. Dios ya se lo había en las manos. Dado, lo había puesto en sus manos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la tierra renovada? Exactamente igual. Dios dice que yo no me voy a tener que preocupar por una casa. El Señor Jesucristo ha ido a preparar una casa. El libro de Isaías dice que si en un momento determinado nosotros queremos tener una casa, podremos edificarla, podremos vivir en ella, podemos sembrar un viñedo, podremos colocar árboles frutales, comer de ellos. Bueno, eso es justamente lo que estaba el ideal de previsto Dios. Claro. Para Dios antes de que entrara el pecado. Claro que sí. Pues hay que animarnos con estas palabras definitivamente, y si nos permiten vamos a hacer una pausa más y en un momento vamos a regresar a la tercera y última parte de nuestro repaso de la lección, esta lección titulada La creación otra vez. No se vayan. Bien, estamos de vuelta, estamos ya entrando prácticamente a nuestra última parte, el último segmento de este repaso, la lección número 13, titulado La creación otra vez. Y antes de entrar al tercer punto, Pastor Isidro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13, igual que Apocalipsis 21, nos dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué significa eso, Pastor? Nosotros a veces pensamos que se refiere algunas personas pueden pensar que se refiere a que Dios va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. La Sagrada Escritura esto le llama una renovación. Es una tierra que va a ser renovada, va a ser purificada. Es la misma tierra. Dios... no va a ser otra. No es que Dios vaya a hacer otro mundo y diga, ¿sabes qué? Desaparezco. Que Dios puede hacerlo. Claro, claro. Dios tiene el poder como para agarrar este mundo, hacerlo bolita y crear otro mundo nuevo, totalmente. Pero Dios ha escogido renovarlo, como justamente lo menciona el capítulo número 20 del libro de Apocalipsis. Aquí está ya la santa ciudad, fuego desciende, se purifican todas las cosas, como el mismo apóstol San Pedro lo menciona. Este mismo mundo es renovado, es purificado.
todo sitio donde el pecado llegó es consumido por fuego. Porque tenemos que recordar, hay dos maneras en que las cosas se pueden limpiar. Dos maneras. Por agua o por fuego. La primera vez, Dios este mundo lo arrasó con agua. Pero Él dijo que ya nunca lo iba a hacer. Entonces ahora la purificación es a través de fuego. Y el fuego debe consumir el sitio más recóndito donde el pecado llegó. Para que no quede, ningún vestigio, como dice la Sagrada Escritura, ni raíz, es decir, ni raíz, ni un pedacito por ahí, ni rama, ningún vestigio de pecado debe quedar. Por eso es que Dios va a purificar este mundo de manera completa. Y lo va a hermosear otra vez este mundo. Y va a hacer que este mundo sea la habitación del ser humano y también que sea donde se encuentre la santa ciudad de Dios. Como al principio. Como Dios lo quería. Pastor, algo que me gusta esta figura que usted acaba de mencionar, que no es una figura, es una realidad, pero me gusta aplicarla en la vida espiritual. El Señor podría haber desechado este mundo de pecado, crear otro nuevo, y eso mismo pudo haber hecho con el ser humano. El ser humano lo pudo haber desechado, pastor, y decir no tienes ya más oportunidad y hacer una nueva creación, pero no lo hizo, pastor. Es más, Dios puede haber dicho, ¿por qué tengo que batallar contigo si eres mi creación? La desaparezco y hago otra. La misma Sagrada Escritura dicen que así como el alfarero, a veces se le daña la vasija, bueno, no quiero trabajar con este barro. Pudo haber desechado el barro también el alfarero, pero dice, no, con este mismo barro hago una vasija nueva. Que sea diferente y que quede preciosa. Dios eligió eso, y eso es lo grandioso de Dios. Por eso tenemos un Dios extraordinario. Y las personas debiésemos acercarnos a Él con esa confianza, que es un Dios extraordinario, que me acepta así como voy y que me puede renovar de manera completa. Y que estuvo dispuesto, pastor, a venir, humanizarse, morir en la cruz, y todo esto, pastor, para lograr la renovación. Así es. Increíble, sí. Y yo creo que eso no lo alcanzamos a comprender, y cuando lo alcanzamos a comprender en un esbozo, pues debemos vivir agradecidos con el Señor por la maravilla que ha hecho en nuestra vida. Sin duda alguna esto nos lleva a tener gratitud. Y aquellos que conocemos a Dios debiésemos estar plenamente agradecidos por creer en un Dios como este. Maravilloso. ¿Verdad? Este no es un Dios como la mitología griega presentaba a sus dioses egoístas con todo eso. Este es un Dios que tiene misericordia, tiene compasión y tiene bondad hacia su raza que Él creó. Y entonces ahora, en lugar de desaparecerla, la va a crear, la va a renovar, la va a transformar. Y lo mismo va a hacer con este mundo. Qué maravilla. ¿Verdad? Para que el ser humano se acuerde, este mundo es en el que viví una vez y estaba tan sucio de pecado, y ves, qué mundo nuevo hizo Dios, ¿no? Yo creo que ojalá y todos nuestros amigos que nos sintonizan puedan llegar a aquel instante donde estemos todos allí y nos podamos gozar con Dios, viendo, como dice el apóstol San Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación del ser humano. La Escritura dice, ni han subido en el corazón del hombre. Pero es que el hombre nunca se ha atrevido a imaginar algo tan grandioso. Es lo que Dios tiene preparado para todos los que le aman. Y por eso es que justamente habla de estos cielos nuevos, esta tierra nueva, porque eso habla ya de la restauración de las relaciones. Correcto. Que es el tercer punto, pastor, y que valdría la pena que lo toquemos ahora. La restauración de las relaciones. ¿Qué relaciones se van a restaurar en ese mundo nuevo? Ya estudiamos hace un instante que se van a restaurar las relaciones entre el ser humano y la creación que Dios hizo. Correcto. Se va a restaurar la relación entre los mismos animales, se va a restaurar, ya los animales no serán fieros, podrán ser amigables, etc. Pero dos situaciones que me parece que son muy especiales. Número uno, la restauración de las relaciones entre los seres humanos. Correcto. Hoy los seres humanos no han aprendido a convivir. Vivimos en un mundo donde la convivencia no es posible. Y no es posible no porque Dios no quiera que el ser humano conviva, sino por el egoísmo del ser humano. El pecado que alberga el ser humano lo hace que no pueda convivir. Hoy observamos problemas terribles, guerras, rumores de guerras, un paisito que se le pone a brinco, un país bien grande,
otro país que trata de lograr cambios sociales a través de la guerra, etcétera, Hombre de luchas. poder, superioridad, abusos. Todo eso lo encontramos aquí. Claro. Las Sagradas Escrituras, justamente si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar en esto de las relaciones entre el ser humano algunos asuntos muy interesantes. Por ejemplo, capítulo 21, versículo número 3. Dice, hay una gran voz del cielo que decía, el santuario estará con los hombres. Así que estarán los hombres allí, él habitará con ellos serán su pueblo. Así que no dice serán sus pueblos, dice que seremos un solo pueblo. Las relaciones serán restauradas. Dios nos ve en este mundo como sus hijos. Para Dios somos un solo pueblo. Entonces dice que allá habrá un solo pueblo. Y para que las relaciones no fallen, dice el versículo número 8, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, ¿qué cosa? Están fuera de la ciudad. Ninguno de ellos Lago de fuego. tiene espacio para poder estar ahí. Y el versículo 27 de ese mismo capítulo 21 dice, no entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien comete abominación o algún mentiroso, sino solo los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Y cuando vamos al capítulo 22 y versículo 15 dice, pero quedarán fuera los perros, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Entonces, aquí nosotros encontramos 3 listados, pero de los 3 listados un punto está en común. Un punto está en común. ¿Y cuál es el punto común? Los mentirosos. Porque recordemos que este mundo se echó a perder con un mentiroso. No moriréis. La mentira fue la base de esa caída. La mentira fue la base de la caída. Y justamente la ruptura de la relación entre Adán y Eva. Entre Adán y Eva por y supuesto, entre Dios con y el su ser criatura, humano. claro. ¿Y qué es lo que no va a haber allá? Un solo mentiroso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, estimados hermanos, amigos, cuando alguien venga y nos trate de vender una verdad diferente, mintiéndonos. Pues si tú quieres creer la mentira, una cosa sí te digo, quedarás fuera del reino. Que hoy hay muchos mentirosos, pastor, queriendo vender nuevos evangelios, nueva luz al pueblo de Dios. Así es, y por ejemplo, una vez yo me relacioné con un muchacho, estaba platicando con él y dije, oye, pero te están enseñando a mentir, tú has mentido. Dice, bueno, es que el que me está instruyendo ahora, dice que si para la salvación tengo que mentir, no hay problema. Espérate. Apocalipsis dice qué cosa. No debe haber mentirosos. Para Dios no hay mentiras blancas, azules, grises, coloradas, amarillas. Mentira es mentira y 3 veces dice, los mentirosos estarán fuera. Es decir, no habrá ni un solo vestigio que pueda iniciar con el mal. Correcto. Porque recordemos, el mal se inició de esa manera y Dios lo sabe. Así que las relaciones entre el ser humano, si no hay mentira, serán cordiales, serán abiertas, serán agradables, serán verídicas. Sí, seremos una sola familia, seremos un solo pueblo en el Señor. Así es. Todas esas relaciones que se rompieron desde el momento que Adán y Eva se echaron la culpa uno a otro, ahora esas relaciones serán restauradas. Me pongo a imaginar, pastor, por ejemplo, cuando llegan las Olimpiadas, cada quien pasa con su bandera, las diferentes razas, los diferentes países, y ahora compitiendo a ver quién es mejor que otro. Todo eso se terminará, pastor. Sí, Ahí si seremos nosotros un viéramos ¿cómo se llama? En el reino de los cielos, si nosotros estuviéramos viendo un desfile, y va a haber un desfile, dice que todos iremos vestidos de blanco. Correcto, se acabó. Se acabó. Todas las diferentes... Y lo último que se restaurará, la relación con nuestro Dios. Que eso es lo más importante, pastor. Y eso es una de las cosas que superarán al Edén. Porque en el Edén, dice la Sagrada Escritura, que Dios venía y lo visitaba. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, que es interesantísimo, dice, y habitará Dios con ellos, versículo 3, el que leímos hace un instante. Dice, el santuario estará con los hombres, Él habitará con ellos serán su pueblo, y Dios mismo será su Dios. Versículo 11, resplandecía con la gloria de Dios. Y cuando uno sigue justamente viendo, por ejemplo, versículo 22, no viene ya templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita ni luna ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces,
Imaginémonos qué grandioso va a ser, valga la expresión, ser el ombligo del universo, donde Dios esté presente, donde ya no tendremos que comunicarnos con Él a través de la oración, sino donde podremos ir a su presencia, podremos doblar nuestras rodillas delante de Él, podremos echar nuestras coronas que Él mismo nos dio, pero echarlas a sus pies diciendo, qué grande eres, y expresar como el Apocalipsis lo menciona, santo, santo, santo. Cuán extraordinario es el nombre de nuestro Dios. Claro que sí. Esa es la relación más importante que será restaurada, la relación con nuestro Dios. Definitivamente, pastor, y me parece que eso debiera ser una inyección de ánimo a todos los que vivimos en este mundo de dolor y de tristeza. Pues hemos llegado prácticamente al final de nuestro repaso de la lección. El tiempo ha corrido rápidamente, pero pastor, como acostumbramos cada semana, me gustaría que compartiéramos alguna palabra, alguna expresión, alguna palabra de ánimo para los hermanos que nos siguen a través del internet. Estimados hermanos que nos siguen por internet, yo les invito para que un día disfrutemos de lo que nuestros padres no pudieron disfrutar, del árbol de la vida. Y el árbol de la vida, dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, está en el mundo que Dios renovará. Te invito, mi hermano, si estás pasando por problemas, si alguien viene, te presenta algunas cosas, tú confía en lo que Dios te ha dicho. Estudia las Sagradas Escrituras y junto con los fieles, ojalá y te goces con nosotros en la patria celestial. Muchas gracias. Hay un himno adventista que dice, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Así que, mis hermanos, esto no es un cuento de hadas ni una película de Hollywood. Esto es la realidad. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas serán restauradas. Ojalá que, como dice el pastor Isidro, todos estemos allá, hermanos, y nos gocemos de la presencia del Señor. Si estamos atravesando un momento difícil hoy, recuerda, todo esto pasará. Un día terminará. La muerte desaparecerá. El pecado. Y un día estaremos por toda la eternidad gozándonos en la presencia de nuestro amado Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes repasos de lección, las siguientes semanas, el siguiente trimestre. Estaremos aquí con ayuda de Dios compartiendo contigo ese repaso que tenemos mucho gusto de hacer para ti. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto.